Al hombre le ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. El salmista dice en el Salmo 139: mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar ninguna de ellas. Es decir, aún estando en la etapa embrionaria, ya Dios había escrito algo acerca del salmista. Pero en la Biblia se va más profundo, y cuando habla acerca de Jeremías dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Es decir, que antes de mi padre y mi madre pensar en tener un hijo, ya yo era una idea de Dios. Por lo tanto, antes de yo nacer en esta tierra, es más, nosotros somos más que un cuerpo, un espíritu y un alma. Somos una idea de Dios que camina. Por lo tanto, nosotros cargamos propósito en esta tierra. Y lo que Dios quiere es que todos nosotros nos conectemos con lo que ya Dios de antemano escribió acerca de nosotros. Porque cuando nosotros no nos conectamos con aquello que Dios escribió, entonces podemos vivir una vida de frustración, o podemos estar durmiendo cuando lo que Dios escribió es que nosotros estemos despiertos. Dígale a alguien: escribieron algo acerca de ti. No, con esa seriedad, no, que vamos a entrar ahora mismo más profundidad. Escribieron algo acerca de ti. Hay algo que me impresiona acerca de Jeremías, y es que Jeremías en una ocasión vino con palabra de Dios al pueblo. Siempre tenía una palabra dura para el pueblo, y Jeremías le dice: mira, en el tiempo de Josías, hijo de Amón, yo estoy hablando a este pueblo palabra de Dios, pero ellos no le han hecho caso a la palabra de Dios, sino que han seguido su propio camino. Por lo tanto, dice Dios: yo voy a traer a Nabucodonosor mi siervo sobre esta tierra, y todo el pueblo judío va a ser llevado esclavo en Babilonia. Pero en Babilonia ellos van a durar esclavos 70 años. Es decir, el tiempo de la esclavitud tenía un límite, 70 años. Conforme a la palabra que Jeremías dio, el pueblo entró en esclavitud y fueron deportados en Babilonia. Los años comenzaron a pasar. 10 años el pueblo estaba esclavo en Babilonia. 20 años el pueblo estaba esclavo en Babilonia. 30 años el pueblo estaba esclavo. Dago, como que me está hartando un poco. 50 años y el pueblo todavía sigue esclavo. Usted diría: ok, ya yo me sé la historia. Llegaron los 70 años y el pueblo salió libre. Lo impresionante de esto es que cuando llegaron los 70 años, el pueblo todavía estaba en esclavitud. Entonces usted dice: pero ven acá, si Dios dijo que fueron 70 años y los 70 años ya se cumplieron, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la causa por el cual el pueblo sigue esclavo? Imagínense a alguien que lo condenen a 5 años de prisión, y llegan los 5 años y él todavía esté dentro en una cárcel. Tiene que levantarse alguien que comience a investigar cuál es la razón por el cual el pueblo sigue esclavo cuando ya el tiempo de la esclavitud se acabó. Entonces, en el libro de Daniel, la Biblia dice que Daniel comenzó a investigar todas las profecías que estaban escritas en el libro de Jeremías, y Daniel estudió minuciosamente, y Daniel vio que dijo: son 70 años de esclavitud. Y Daniel comienza a interceder, porque Daniel toma como esa actitud y dice: si son 70 años, aquí no puede llegar el año 71. Yo tengo que revisar cuál es la causa. Y hay un historiador muy conocido llamado Josefo que dice que Daniel se encontró con una profecía que se encuentra en el libro de Isaías. En el libro de Isaías dice: Ciro es mi pastor, y él es la persona que yo voy a usar para que el pueblo salga de la esclavitud en Babilonia. Pero lo impresionante de todo esto es que cuando Isaías, escribe acerca de Ciro, que Ciro era la persona que Dios iba a utilizar para que pregone al pueblo y el pueblo salga de la esclavitud de Babilonia. Cuando Isaías escribe esto, Isaías escribió 100 años antes de Ciro nacer. Es decir, 100 años antes del nacimiento de Ciro, Dios escribió algo acerca de Ciro, que Ciro era la persona que él iba a utilizar para que el pueblo salga esclavo. Y el historiador Josefo dice que Daniel agarró el rollo de Isaías y llegó donde Ciro tempranito y le dijo: Ciro, tenemos que hablar algo. Lo que pasa es que 100 años antes hubo un profeta que escribió algo acerca de ti, y tú todavía no te has conectado con esta palabra. Entonces aquí viene la respuesta: ¿por qué razón el pueblo seguía esclavo cuando ya el tiempo se le había cumplido? La razón era porque había un hombre que tenía algo escrito que todavía no se había conectado con él.
Entonces, cuando le leyeron lo que estaba escrito en la historia que Dios escribió acerca de él, pasó lo que dice Esdras capítulo 1. Entonces Dios despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, y este hizo pregonar en palabra y también por escrito a todos los que hayan quedado de Israel, sea Dios con él. Pero el despertar fue provocado cuando le leyeron lo que Dios le escribió. Aquí hay gente que le van a leer la carta hoy. Hay gente que como Ciro están durmiendo, están apáticos, cuando ya Dios escribió algo acerca. Me voy paso a casi mente con esta actitud que usted tiene. Yo le estoy diciendo a usted que usted no está aquí en la iglesia para simplemente venir y sentarse ahí como un estatua. No, lo que Dios escribió de usted fue muy diferente. Dios tiene un propósito grande y usted tiene que conectarse con eso. Es tan así que usted analiza todas las profecías acerca de Jesús y cada día era parte de algo que Dios escribió. Por ejemplo, la Biblia dice que el ángel visitó a María y le dijo: tú vas a dar a luz un hijo. ¿Cómo será esto? El poder del Señor vendrá, te cubrirá con tu sombra. ¿Por qué él nació de una virgen? Porque estaba escrito que iba a nacer de una virgen. La Biblia dice que José tiene miedo de Herodes y se le aparece un ángel y le dice: vete a Egipto, porque estaba escrito y de Egipto llamé a mi hijo. Jesús viene, comienza el ministerio y comienza a sanar todas las enfermedades, porque estaba escrito y él también llevó todas nuestras enfermedades. Es decir, que cada paso que Jesús daba era cumpliendo los escritos de Dios. Pero ahora viene lo bueno. Y es que en una historia, gloria a Dios, para que la historia tenga sentido y esté bien estructurada, usted tiene que dejarse guiar por las leyes gramaticales. Los párrafos están compuestos por oraciones. Las oraciones se dividen en coma. Diga conmigo, tiene que llevar coma. Los párrafos, para dividir un párrafo de otro, tiene que haber un punto y aparte. Y la historia se termina cuando Dios pone el tiempo y final. Pero a veces nosotros estamos caminando y Dios pone una coma. ¡Pum! ¿Qué es una coma? Una coma es un tiempo de pausa. Nosotros a veces entramos en esos tiempos de pausa donde nosotros ya creemos que todo se terminó. Pero Dios está diciendo: no, la pausa es para darles más sentido a tu historia. Pero en ese tiempo de pausa hay cosas que pasan que nosotros no entendemos. Por ejemplo, la Biblia dice que Lázaro estaba enfermo. Llegó la noticia donde Jesús: mira, Lázaro, el que tú amas, está enfermo. Y la Biblia dice que cuando él supo que estaba enfermo, se quedó 3 días más en un lugar. Diga conmigo, hizo una pausa. Le puso coma porque Jesús no se podía adelantar. Jesús dijo: ok, yo voy para donde Lázaro, por su historia, Dios escribió una coma, tengo que pararme. Y en esa coma y en esa pausa, Lázaro se murió. Y cuando Jesús llegó al lugar, una de las hermanas dijo: si usted hubiese venido antes, Lázaro no hubiese muerto. En otras palabras, tú llegaste tarde. Y hay algo que nosotros debemos entender, y es que Dios siempre va a llegar tarde en el reloj de los hombres. Dios no usa el mismo reloj. Ahora, la pregunta mía es: Señor, ¿por qué tú hiciste una pausa? Dios dice: no, lo que pasa es que si usted va leyendo un texto, gloria a Dios, usted no se detiene en la coma, pues no se va a entender bien, no va a tener más sentido cuando usted pase a la otra oración. Entonces Dios está diciendo: no, yo hice una pausa por lo siguiente. Si yo voy donde Lázaro en el tiempo que se me dice, yo le hubiera sanado la enfermedad a Lázaro, pero no iba a tener tanto impacto. La gente iba a conocer a Lázaro como el que fue sanado de una enfermedad, y tal vez muchos no iban a creer. Pero yo hice una pausa para darle más sentido al testimonio que él carga. Yo hice una pausa para que se muera, porque ahora la gente lo va a conocer como aquel que resucitó. Entonces, hay momentos de pausa que tú estás viviendo, proceso que Dios te está permitiendo vivir. Y Dios está diciendo: lo que pasa es que hay gente más adelante que van a vivir situaciones igual como esta, y yo permití que tú la vivas, porque tú vas a ser el camino. En esos tiempos de pausa, una coma. Diga conmigo: coma. Dígalo más fuerte, si no lo explico, diga conmigo: coma. En medicina, un estado de coma donde usted está similar a la muerte. Usted no se mueve porque está. No puede hacer nada porque está. Entonces, cuando Dios te entra en esos momentos de pausa, a veces la gente ni te ve mucho y dice: pero ven acá, yo como que a ella la veía prendida y la veo así como medio rara. No, lo que pasa es que tengo un momento de pausa. No la critique, porque en ese momento de coma, cuando la gente cree que tú estás muerto, que tú no puedes hacer nada, diga conmigo: me están suministrando comida.
Deja que yo salga de este tiempo de pausa para que tú veas que ahora todo va a tener más sentido. ¿Cuántos están listos para entrar en el próximo? Mire esto. Ahora, usted tiene que conocer su historia, usted tiene que conocer lo que Dios escribió para no vivir frustrado. Porque cuando usted conoce lo que Dios escribió acerca de usted, eso le da la capacidad de dormirse en medio de la tormenta. Jesús le dice a los discípulos, pasen al otro lado. Los discípulos van al otro lado y dice que una gran tempestad se levantó en el mar. Existe una corriente filosófica que se llama el naturalismo. El naturalismo lo que sostiene es que todos los eventos naturales se pueden explicar de manera científica. Es decir, esa gran tempestad que se levantó en el mar ahí, se le podía buscar una explicación científica, natural y humana, pero no se le puede buscar una explicación científica que la Biblia dice que cuando Él le dijo que pasen al otro lado, dice que había muchas barcas, pero cuando el viento se levantó en el mar, dice que fue contra una barca. Es decir, la ola solamente se levantó en la barca que iba Cristo, en la barca que iba Jesús. Si el diablo te ataca, ¿quién tú sabes quién está en tu barca? El diablo no ataca gente, no ataca barca donde Jesús no vaya montado. Ahora, la pregunta es, porque a mí me gusta como hacerle muchas preguntas a Cristo, porque parece que Jesús es un irresponsable. ¿Por qué? Porque en medio de esa tempestad Jesús está durmiendo y los discípulos le dicen, no tiene cuidado que perecemos. Es como que ellos le están diciendo, Jesús, tú como que eres un poco irresponsable. ¿Cuál es la razón por la cual tú estás durmiendo cuando tú sabes que las olas están azotando la barca? Entonces Jesús me dice, Dago, lo que pasa es que yo conozco bien lo que Dios escribió acerca de mí. Isaías dijo, más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros jurados. Isaías está diciendo que a mí tienen que azotarme, que a mí tienen que escupirme. Lo que Isaías está indicando es que yo voy a tener una muerte de resurrección. Entonces, si Dios escribió en mi historia que yo voy a morir crucificado, no fue que yo voy a morir ahogado, me duermo aquí. Si Dios no escribió que tú vas a morir ahogado, que se levante ola. No, esa gente, yo me voy de aquí, me voy de aquí. Me voy casi mente. Entonces, si el diablo te puede tirar como él quiera tirarte, pero si eso no está escrito en el libro, dile, no, yo no me muero ahora. El problema es que hay historia que Dios escribió, que el diablo también quiere escribir. Si el diablo escribió en tu historia, agarra un borrador, porque él no sabe escribir bien, tiene falta ortográfica. Todo lo que el diablo puso en tu historia, bórralo, que él no sabe escribir bien. Segundo ejemplo, la Biblia dice que Jesús le dice, Pedro, cuando tú eras joven, usted se ceñía a usted mismo, pero cuando ya sea viejo, a ti te van a ceñir. Y dice que esto daba a entender de la muerte que Pedro iba a morir. Lo que Jesús le está diciendo, Pedro, usted va a morir de viejo. La señal de que tú vas a morir es que tú no vas a tener la capacidad de ceñirte por ti mismo. Entonces, en Hechos capítulo 12, la Biblia dice que Herodes mató a Jacobo, encerró a Pedro y al otro día de la Pascua procuraba sacarlo. Pero recuerde bien la palabra de Jesús. Cuando tú eras joven te enseñaste tú mismo, pero cuando seas viejo te van a ceñir. Tú no vas a morir mientras tengas la capacidad de ceñirte. Entonces Pedro se duerme y Pedro está dormido en aquel lugar, y la Biblia dice que un ángel descendió en la cárcel, y cuando el ángel toca a Pedro dijo, cíñete. Cuando tú eras joven te enseñaste tú mismo, pero cuando seas viejo te van a ceñir. Tú vas a morir cuando ya no tengas la capacidad de ceñirte. El ángel le dice, cíñete, y Pedro se ciñe. ¿Qué es lo que le está diciendo? ¿Tú te pudiste ceñir? Sí, entonces no te va a morir. Si tú todavía te puedes poner la ropa, no te va a morir. Si tú todavía estás aquí a pesar de los ataques, puedes decir un gloria a Dios, puedes levantar la mano, usted no se va a morir ahora. Hay gente que el diablo lo ha atacado con enfermedad y ha tirado de muchas maneras, pero todavía me ciño, todavía me pongo la ropa. No es el punto y final de Dios. Esta historia va con... Ay, Padre, mira cómo se queda esta gente. Yo le estoy predicando, le estoy diciendo, prepárate que nos vamos a prender. Sáqueme el loco carrizaleño azuano, sáqueme el loco de Asua que yo tengo por dentro. Aquí hay una gente que tiene que sacudirse hoy. Estamos en la coma, pero están los puntos, ya conmigo, punto y aparte. Los puntos y aparte son para separar un párrafo de otro. El problema con los puntos y aparte es que se parecen mucho a los puntos y finales. Tienen el mismo tamaño.
Es decir, que nosotros vivimos temporada, vivimos tiempo donde nosotros confundimos ese punto y aparte con el final. Decimos, ya todo se acabó. Elías vivió la situación. Elías dijo, ya yo estoy en mi punto y final. Señor, quítame la vida, no aguanto más. El ángel se le apareció con comida y le dice, Elías, lo que pasa es que tú estás confundiendo el punto. Yo te traje esta comida para que tú entiendas que ese punto que yo puse ahí es para separar un párrafo de otro, una temporada de otra. Tú estás en una temporada de proceso, un punto y aparte, prepárate que ahora viene el otro párrafo, un tiempo de gloria. La Biblia dice, esta leve tribulación momentánea produce en vosotros un cada vez y eterno peso. Es decir, que la circunstancia que tú estás viviendo no está anunciando muerte, está anunciando unción. Ay no, ese ánimo no. Ese ánimo yo no lo aguanto. Yo creo como que hay gente que tiene que hacer algo, como levantar la mano, envolverse en algo. Nosotros tenemos que hacer algo ahí primero, porque es que la gente está como así. Yo sé que usted vino cansado, aleluya, pero usted tiene que envolverse bajo esta atmósfera, bajo esta unción. La batería dura, ¿ves? El micrófono le está gritando. Entonces Jesús conocía exactamente lo que Dios escribió acerca de él y vivía conforme a eso, de tal manera que Jesús dijo, es necesario que se cumpla en mí todavía lo que dice la Escritura, porque todo lo que está escrito acerca de mí tiene cumplimiento. La pregunta es, ¿qué Dios escribió de ti? ¿Tú estás caminando conforme a lo que Dios escribió? ¿Sí o no? Entonces, en el pasaje que nosotros acabamos de leer, cuando yo leí esto, a mí me dio un poco de risa. ¿Sabe por qué? Porque yo tuve que leer que la Biblia dice que Él dijo, para que se cumpliesen las Escrituras, tengo sed. Y ya. El Salmo 62 dice, en mi sed me dieron a beber vinagre. Entonces, para que se cumpliese el Salmo 62, Jesús está en la cruz y dice, tengo sed. Tengo sed. Es una palabra como muy pequeña. Ok, es pequeña, pero estaba escrita. Jesús lo que está diciendo, por más pequeña que sea una oración en mi historia, tiene que cumplirse aquí en la tierra. Lo más mínimo que Dios escribió de mí tiene que cumplirse. Y yo no me muero mientras eso no se cumpla. Entonces hay gente aquí que tiene promesa de Dios. Hay gente aquí que Dios habló. Ponte de pie, por favor.